Buenas tardes a todos los participantes del evento. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los trabajadores del Departamento de Video y de Informática del Hospital Hermanos Almejeiras, como también al doctor en Ciencias Emilio Buchaca, por la contribución brindada en la realización de esta primera jornada virtual de Imagenología 2021. Además, agradecer a los profesores que tan amablemente aceptaron la invitación del comité organizador. El tema que nos ocupa en la tarde de hoy es el intervencionismo vascular en la enfermedad renovascular. No hay conflicto de interés durante la realización y la emisión de esta charla y no cabe duda que la radiología intervencionista vascular ofrece múltiples bondades y opciones, no tan solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de diversas enfermedades renovasculares, que incluyen desde la estenosis y aneurisma de la arteria renal hasta las malformaciones, tumores y traumas del riñón y la hipertensión resistente en los pacientes. La innovación tecnológica ha condicionado y ha propiciado el surgimiento de nuevos procedimientos endovasculares que permiten, por general, un tratamiento eficaz en múltiples enfermedades de este sistema. Los objetivos que vamos a tratar en esta charla van a estar definidos fundamentalmente en las diferentes entidades que pueden ser evaluadas y tratadas mediante la radiología intervencionismo vascular, haciendo énfasis en la definición de estas, la prevalencia, y todo va a estar referido y basado en nuestra experiencia mediante casos realizados en el Departamento de Radiología Intervencionista del Hospital Hermanos Almejeiras. El radiólogo intervencionista vascular tiene dos metas fundamentales, y si comparamos esas dos metas con el oficio de un plomero, está dado fundamentalmente en tratar de controlar la hemorragia, la fuga y restituir el flujo. Es importante cómo se utilizamos diferentes catéteres para realizar estas dos metas. Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones existen múltiples variantes vasculares de la circulación que hacen difícil nuestros objetivos. ¿Qué utilizamos para lograr controlar la fuga o para lograr garantizar el paso y el flujo del contraste? Y sobre todo el flujo sanguíneo, que es el objetivo fundamental. En primer lugar, la utilización de micro y macroclois. Utilizamos polivinil alcohol, embuesferas, histoacril, gelfoam, y fundamentalmente tenemos que hacernos siempre una pregunta: ¿es un vaso vital? ¿Es una arteria reemplazable o es una arteria no reemplazable? Dependiendo de esta respuesta, es los utensilios o dispositivos que vamos a utilizar para controlar la fuga o para garantizar el paso y la circulación sanguínea. Podemos evaluar que existen dos tipos de stent, un stent no recubierto y un stent recubierto, que es el stent graft. Siempre tenemos que tener, a la hora de realizar una de estas metas, una estrategia. Pero para realizar esta estrategia tenemos que hacer un pensamiento adecuado, una planificación y un manejo. Y todo esto está basado en la respuesta a esta pregunta: ¿este vaso sanguíneo que vamos a tratar es una rama vital o no? Si fuera una rama vital, siempre tenemos que tener la función de controlar ya sea la fuga o restituir el flujo, pero siempre mantener la permeabilidad de este vaso vital. Los objetivos, en primer lugar, van a ser los tumores, y vamos a enfocarnos en los dos tumores más frecuentes que se realizan en la práctica de radiólogo intervencionista, en el tratamiento de la embolización de estos tumores: el carcinoma de células claras del riñón y el angiomiolipoma. El carcinoma de células claras del riñón es el tumor maligno primario más frecuente y que tiene una frecuencia superior al 2% de todos los tumores que afecta al individuo. Sin embargo, el angiomiolipoma es el tumor benigno más frecuente, con una frecuencia inferior al 0.3% de todos los tumores y frecuentemente asociado a la esclerosis tuberosa o enfermedad de Werner-Villei. Los elementos que conforman desde el punto de vista histológico un angiomiolipoma es la grasa, el músculo liso y los vasos sanguíneos. Estos dos tumores son los más frecuentes que realizamos embolización en el Departamento de Radiología Intervencionista. Podemos ver que la embolización transcatéter de la arteria renal, en cuanto al tumor renal, tiene dos objetivos fundamentalmente. Uno, en el tratamiento prequirúrgico, con el objetivo de lograr una desvascularización del tumor, y esto facilitará la resección quirúrgica y minimiza el tiempo quirúrgico, por consiguiente minimiza la pérdida de sangre. Sin embargo, en el tratamiento paliativo alivia los síntomas como la hematuria, el dolor en flanco, mediante la reducción de tamaño del tumor. Siempre debemos evaluar y tener cuidado y no alarmarnos cuando aparece el síndrome de posembolización.
es una de las complicaciones más frecuentes encontradas, aproximadamente en el 90%, y tiene un conjunto de síntomas que nos hace sospechar su presencia: el dolor, la fiebre, las náuseas, los vómitos y la leucocitosis 24 a 72 horas después. Vamos a evaluar este paciente, que lamentamos no tener la imagen de inicio por el cual fue llevado al departamento de urología del Hospital Hermanos Amejeiras, en el cual debuta con un hematoma retroperitoneal espontáneo derecho, con un síndrome de Wenderlich o una triada de Lyme, en el cual el paciente hizo un hematoma retroperitoneal espontáneo con pérdida marcada de los niveles de hematocrito y pérdida del conocimiento por manifestaciones hipovolémicas. Posteriormente a la reabsorción de este hematoma retroperitoneal, le realizamos una angiotac de abdomen, donde se demuestra la existencia de un tumor en el polo superior del riñón derecho, con un componente mixto predominantemente graso. Es decir, la grasa macroscópica demuestra que es el elemento más importante e histológico de este tumor, que en los estudios de angio hay zonas de mayor vascularización hacia el centro y hacia la periferia del tumor. Si observamos en el riñón izquierdo, existen múltiples lesiones tumorales, algunas con componente graso, como podemos evaluar, y otras lesiones de mayor vascularización. Cuando hacemos estas reconstrucciones en MPR coronal y reconstrucciones AVA, se demuestra que es un tumor dependiente del polo superior, con un gran crecimiento exofítico que desborda el contorno renal y produce compresión marcada del lóbulo hepático derecho. En esta fase angio en reconstrucción AVA podemos evaluar cómo existe un defecto de lleno por compresión del polo superior o del nefrograma del polo superior del riñón derecho. Este paciente, ante la sospecha de un angiomiolipoma o ante la confirmación por estudios de tomografía computarizada, predominando el elemento graso y siendo la causa más frecuente del hematoma retroperitoneal espontáneo, realizamos una angiografía selectiva renal derecha, donde vemos que hay un tumor o una lesión expansiva en el polo superior del riñón, con gran vascularización, aunque tiene un patrón de captación heterogéneo con zonas avasculares. Y estas zonas avasculares corresponden a las zonas de tejido graso macroscópico observado en las imágenes de tomografía computarizada. Posteriormente, hacemos cateterización selectiva o superselectiva de esta rama que viene a irrigar la porción medial del tumor, donde se encuentra muy hipervascularizada, y posteriormente iniciamos embolización con emboesferas, lográndose la exclusión total de la porción medial del tumor. No obstante, realizamos otra cateterización selectiva de la rama que irriga la porción lateral del tumor, donde se demuestra una gran vascularización, y realizamos el mismo proceder con la liberación de partículas de emboesferas, lográndose la exclusión total del tumor. Podemos ver que en este estudio selectivo no existe vascularización. Posteriormente, si comparamos ya en la fase preembolización y posembolización, vemos la exclusión total del tumor de la circulación renal. Realmente, cuando hicimos esta obtención de la imagen, nos llamó la atención el defecto de nefrograma hacia el borde lateral y mitad inferior o 2/3 inferiores del riñón. Sospechamos la posibilidad de una complicación, que fue la embolización de estructuras nodianas, pero realmente cuando retiramos relativamente un poco el catéter Cobra, nos dimos cuenta que estábamos muy superselectivos y vimos que realmente el nefrograma de los 2/3 inferiores del riñón estuvo conservado. Por tanto, la sospecha de una embolización nodiana del riñón fue descartada al retirar el catéter Cobra, lográndose la exclusión total del tumor. No cabe duda, y pienso que debemos recordar estos ítems, que el hematoma retroperitoneal se ve muy asociado al angiomiolipoma, y se debe que estos tumores, amartomas o angiomiolipoma, pueden presentar gran hipervascularidad y que tienen una característica inherente, que es la debilidad vascular. Y esta debilidad vascular propicia la formación de pseudoaneurisma, y esto a su vez a la creación de hemorragias retroperitoneales. No cabe duda que esta embolización transcatéter selectiva que realizamos en este paciente puede tener un éxito hasta el 90%, conservando la función renal siempre que se haga súper selectivo, como en nuestro caso, pero se ha reportado en la literatura que puede ocurrir recurrencia de estos tumores en menos del 30% de los casos. No obstante, cuando obtuvimos y evaluamos las imágenes de angiotac de abdomen, en las últimas porciones del pulmón
se vieron pequeñas imágenes quísticas, lo que motivó que posteriormente a la embolización realizamos ya una tomografía de tórax simple, existiendo múltiples quistes bilaterales en ambos campos pulmonares, mejor observados en estas reconstrucciones en mínima intensidad de proyección, y que posteriormente, cuando realizamos reconstrucciones AVA específicas para las imágenes del tórax, se pueden confirmar estas lesiones quísticas. Por tanto, estamos en presencia de una neumopatía intersticial quística del pulmón a forma de quistes pulmonares múltiples que está en relación con una linfangioleumiomatosis pulmonar asociada a angiomiolipomas renales bilaterales. Es frecuente esta asociación como tal. Sin embargo, esta paciente no tenía estigma de esclerosis tuberosa. Posteriormente vamos a evaluar las estenosis como una gran incidencia y motivos de trabajo en el departamento de radiología intervencionista vascular de nuestro hospital. Se trata que la estenosis de la arteria renal no es más que la reducción del calibre de un vaso y que se encuentra asociado con hipertensión renovascular, y por consiguiente esta estenosis del calibre o esta estenosis de un vaso puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal. Creo que siempre debemos evaluar que cuando existe una estenosis de la arteria renal hay dos etiologías frecuentes que siempre tenemos que tener presente. La primera y la más frecuente, la etiología aterosclerótica, que se ve muy asociada o aumenta su frecuencia en pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome de Leriche, enfermedad coronaria y la edad. Y la otra etiología, igualmente frecuente en mujeres, sobre todo entre 15 y 50 años, es la displasia fibromuscular con una frecuencia del 10%. Debemos señalar que desde el punto de vista angiográfico o desde el punto de vista de angiotomografía computarizada, la estenosis resultante de una enfermedad aterosclerótica tiene dos sitios de predilección. El primero a nivel del ósteo y el segundo en el tercio proximal de la arteria renal. Es importante cuando evaluamos una estenosis de la arteria renal qué segmento está comprometido. Si está comprometido el ósteo y está comprometido el tercio proximal, la causa más frecuente es la aterosclerótica. Por el contrario, en la displasia fibromuscular, que constituye menos del 10%, compromete el tercio medio y el tercio distal. Y uno de los patrones más importantes y observados es el patrón arrosariado, ese patrón en cuenta de monedas, ese patrón en la cual hay áreas de estenosis que alternan con zonas de dilatación. Y cuando uno ve este patrón arrosariado en el tercio medio o distal o los dos, es una displasia fibromuscular por afectación de la túnica media. Desde el punto de vista de angiografía por sustracción digital, podemos hacer ese mismo correlato. Una estenosis en el segmento postostial de la arteria renal derecha, excéntrica, crítica, de etiología aterosclerótica. Y si está asociado a una enfermedad aterosclerótica o a diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria y edad, también favorece al diagnóstico de que la etiología de esta estenosis sea aterosclerótica. Por el contrario, en esta otra angiografía renal derecha se ve que la afectación es del tercio medio y del tercio distal, con un patrón arrosariado, un patrón de áreas de estenosis con dilatación que correspondería por consiguiente a una displasia fibromuscular por afectación de la túnica media. Esto es un caso muy interesante y bonito en el cual fue una cortesía del doctor Boris Luis Torres Cuevas. Muchos de los que estamos acá conocemos al doctor Boris, es un radiólogo intervencionista de muchos años dedicado al intervencionismo con grandes resultados. Realmente yo le digo que él es un capo de la radiología intervencionista porque realiza procederes prácticamente que en otros lugares del país no se pueden realizar, y él realmente tiene una gran resolutividad en los procederes intervencionistas. Y tan gentilmente me ofrece esta imagen de un angiotac renal donde se puede evaluar que existe un patrón arrosariado en el tercio medio distal de la arteria renal derecha, correspondiendo con una displasia fibromuscular, y vemos que hay una estenosis. Debemos mencionar que este paciente tiene antecedentes de una displasia fibromuscular. Se trata de una mujer de 42 años con una hipertensión resistente, refractaria a tratamiento, que un año atrás el doctor Boris le había colocado un stent en el tercio medio distal de la arteria renal izquierda, y que posteriormente al año de evolución, cuando hacemos este estudio por hipertensión resistente, vemos que tiene una estenosis pre-stent. Realmente la displasia fibromuscular puede afectar las arterias renales de forma bilateral en más del 35%. Posteriormente se le realizó una angiografía selectiva renal izquierda donde se comprueba la permeabilidad del stent,
la estenosis pre-stent y una imagen sacular pre-stent. Consiguiendo, el tratamiento fue la colocación de otro stent recubierto, donde una porción del stent actual quedó incluida dentro del stent previamente implantado. Fíjense cómo con un stent graft se logró la exclusión de la circulación del saco aneurismático y también se logró la resolución de la estenosis crítica en la porción pre-stent. Debemos mencionar que esto es un vaso vital, es una arteria no reemplazable. Por tanto, es de mucha importancia garantizar la exclusión del aneurisma, pero sobre todo garantizar la permeabilidad del vaso. ¿Por qué se excluye un aneurisma cuando utilizamos un stent recubierto? Bueno, el objetivo o el principio es uno. Realmente se reduce el volumen de sangre y la perfusión de sangre dentro del aneurisma porque el stent se encuentra recubierto y esto garantiza la formación de trombosis del saco aneurismático. Debemos recordar que la displasia fibromuscular puede afectar la túnica media. Es la forma más frecuente que da ese patrón arrosariado en cuenta de moneda y que se ve con bastante frecuencia y que puede ser bilateral en más del 35%. Sin embargo, cuando la displasia fibromuscular compromete la íntima y la adventicia, va a producir una disección progresiva y trombosis. No cabe duda que el tratamiento con stent mejora o cura la hipertensión arterial en más del 90% de los casos. Es una efectividad del proceder alrededor del 70 al 90%. La angioplastia más la colocación de stenting sobre todo. Sin embargo, en la etiología aterosclerótica, independientemente de que aún no está claro si mejora o no el tratamiento intervencionista la hipertensión, hay análisis retrospectivos que conllevan a que los expertos sigan abogando el uso de la angioplastia más stent en los pacientes con estenosis aterosclerótica. ¿Por qué? Porque estos estudios retrospectivos demostraron un mejor control de la hipertensión arterial y un mejor control del funcionamiento renal. Los aneurismas es otro de los acápites de afectación vascular de la arteria renal que lo vemos con relativa frecuencia en nuestra práctica. Fundamentalmente por concepto, un aneurisma no es más que la dilatación de un segmento arterial y que esa dilatación debe exceder 1,5 el diámetro normal del vaso. No es frecuente, fíjense que ustedes tienen una frecuencia inferior al 0.1% y pueden ser secundarios a la edad. Displasia fibromuscular, como vimos en el caso anterior, el síndrome de Ehlers-Danlos. Sin embargo, el contexto clínico es muy variable, que puede ser asintomático, sobre todo en los aneurismas de pequeño tamaño, o la hipertensión y la hematuria con dolor en flanco en aneurismas de mayor tamaño. Es decir, en cuanto a la clasificación de los aneurismas, es importante la localización, la morfología y la etiología de estos aneurismas. No cabe duda que los aneurismas más frecuentes son de localización extraparenquimatoso, que constituyen el 70% de los mismos, teniendo un aspecto de forma sacular, y que dependiendo de la morfología, la localización, podemos ver la gama de posibilidades terapéuticas que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un aneurisma sacular de la arteria renal principal, por consiguiente de localización extraparenquimatosa, el tratamiento puede ser COIS o los stent graft. Si fuera por el contrario intraparenquimatosa, que constituye el 15%, el tratamiento puede ser la aplicación de microcoiles. Por tanto, creemos que la forma más frecuente siempre va a ser la extraparenquimatosa y la forma sacular de los aneurismas. Un ejemplo es este caso, donde se demuestra un aneurisma sacular en el tercio distal de la arteria renal derecha, parcialmente trombosado y pequeña calcificación en la periferia, donde en esta angiotac se puede comprobar que tiene un vector de crecimiento hacia arriba y hacia adelante. No cabe duda que las indicaciones para el intervencionismo en un paciente con aneurisma están basados en los siguientes ítems. Sobre todo que el riesgo de ruptura es bajo, pero cuando ocurre la mortalidad puede ser del 80%. Otra indicación es cuando tienen un tamaño mayor a los 2 centímetros de diámetro, como en el caso anterior, que esto en los estudios de imágenes evolutivos aumente rápidamente su tamaño y que el paciente pueda presentar una hipertensión renovascular. Hay que señalar que las mujeres con edad fértil constituyen un candidato para realizar un proceder intervencionista. ¿Y el por qué? Porque el embarazo aumenta el riesgo de ruptura. Por tanto, cuando tenemos una mujer en edad fértil y encontramos un aneurisma sacular de localización extraparenquimatosa mayor de 2 centímetros, es una paciente candidata a realizar un proceder intervencionista. Porque si sale embarazada, el riesgo de ruptura es mayor y el riesgo de mortalidad puede alcanzar el 80%.
podemos ver que este paciente con ese aneurisma sacular en la arteria renal derecha, de forma sacular en la porción distal, realizamos una embolización con coils, excluyéndose el saco aneurismático de la circulación renal, no signos de recanalización como tal. Siempre debemos recordar además que el stent graft es otra opción de tratamiento. ¿Y por qué? Porque cuando colocamos un stent graft, el aneurisma queda excluido de la circulación renal, facilitando una disminución del volumen, de la presión sanguínea y por consiguiente facilitando la trombosis intraaneurismática. Las malformaciones y las fístulas es otro tema muy interesante, siendo más frecuentes las fístulas renales, sobre todo en la práctica diaria. Podemos decir que una malformación arteriovenosa renal no es más que la comunicación vascular congénita entre arterias y venas, que puede ser de tipo cavernoso cuando existe un solo vaso de aferencia o de tipo sisoideo cuando hay múltiples vasos de aferencia que adquieren un aspecto en sacacorcho. La prevalencia es muy baja, fíjese, 1 en 30.000 pacientes. Y el cuadro clínico también depende de la magnitud de la malformación, desde un rango asintomático a hipertensión arterial, hematuria y dolor en flanco. Debemos tener presente que hay 3 síntomas que pueden estar en las diferentes afecciones vasculares mencionadas: la hipertensión, la hematuria macroscópica y el dolor en flanco. Por tanto, los estudios de imagen ayudan a esclarecer la posible etiología de estos síntomas experimentados por un paciente. Podemos ver que en este estudio de angio-TC renal vemos una malformación arteriovenosa renal derecha con una gran imagen sacular de aspecto aneurismático localizada o creciendo hacia el seno renal, con una arteria renal que se encuentra dilatada y que por consiguiente, debido al alto flujo, vemos una vena renal derecha dilatada, al igual que una vena cava inferior. Vemos como la arteria renal derecha se encuentra dilatada, algo elongada y que va adquiriendo una morfología rosariada con zonas de estenosis, alternan con dilatación, estenosis y dilatación. Y este aspecto nos hace recordar a una displasia fibromuscular por afectación de la túnica media. No cabe duda que en este paciente hay 2 lesiones vasculares: una malformación arteriovenosa con una displasia fibromuscular de la túnica media que compromete el tercio medio y distal de la arteria renal. Fíjense ustedes cómo hay una gran dilatación sacular de aspecto aneurismático, que posteriormente vamos a comprobar que es de tipo venoso y no arterial. Vemos la dilatación de la vena cava inferior, que normalmente a nivel de la desembocadura en la aurícula derecha debe oscilar entre 25 y 30 milímetros, y cómo esta gran imagen sacular en la fase excretora del estudio produce una compresión marcada de la pelvis renal, de la unión ureteropélvica y del sistema calicial superior. Siempre debemos tratar de mencionar en los diagnósticos diferenciales de los estudios de urograma descendente que se realizó y se realizaban con mucha frecuencia en décadas pasadas como una causa de defecto de lleno por compresión extrínseca del sistema excretor superior constituyen las malformaciones vasculares. Las indicaciones del intervencionismo en estos pacientes son aquellos que tengan dolor, hematuria persistente, insuficiencia cardíaca e hipertensión. Este paciente presentaba dolor intenso, hematuria persistente. Vemos que ante la posibilidad de realizar un proceder intervencionista se realizó una angiografía por sustracción digital, una ortografía abdominal colocando un catéter Pictet en el segmento 3, donde se demuestra que la arteria renal principal se encuentra dilatada, se encuentra elongada y se confirma el aspecto rosariado en el segmento medio o distal de la misma, donde existe una gran imagen sacular de aspecto aneurismático que constituye un origen venoso y un drenaje precoz hacia la vena renal derecha con dilatación de la vena cava inferior. Hacemos una cateterización selectiva donde se confirma bien la comunicación entre la arteria y el sistema venoso, donde se puede ver la gran dilatación venosa que crece en el seno renal produciendo compresión del sistema excretor. Fíjense ustedes cómo hay 2 catéteres, un catéter guía y un microcatéter que está bien intubado en la rama de aferencia. Como en este estudio angiográfico se pudo demostrar que es un aneurisma o es una malformación de tipo cavernosa donde existe un solo vaso de aferencia, es decir, no hay múltiples vasos de aferencia. Por tanto, concluimos que es una malformación arteriovenosa de tipo cavernoso.
Posteriormente, ante estas indicaciones, realizamos una embolización superselectiva, liberando múltiples coils, alrededor de 5 o 6 coils se liberaron en este paciente, los cuales quedaron bien confinados en la porción distal del vaso de aferencia. Y vemos la exclusión total de la malformación al realizar los estudios de controles. Hay una perfusión adecuada del resto del parénquima renal y no existe defecto del nefrograma. El defecto del nefrograma a este nivel constituye la gran dilatación sacular aneurismática que produjo compresión del sistema excretor. Estos son los estudios evolutivos. Fíjense, preembolización, la gran dilatación sacular que existía, cómo ha quedado excluida de la circulación y los coils liberados en la porción distal de ese vaso de aferencia único que constituye una malformación arteriovenosa de tipo cavernoso. Posteriormente, las fístulas arteriovenosas renales es una comunicación vascular directa arteriovena, por lo general de etiología adquirida. 3/4 partes de las fístulas arteriovenosas son adquiridas y lo podemos ver en múltiples procederes, desde biopsias renales, nefrostomía percutánea, nefrolitotomía percutánea, cirugía renal, y que la manifestación clínica dominante es la hematuria macroscópica. Hacemos un correlato en que en la forma o la etiología o sobre todo el concepto de la fístula arteriovenosa con estos dos raíles de línea o estas dos líneas. Una línea que constituye la vía arterial, otra línea que constituye la vía venosa, y aquí vemos la comunicación directa entre la línea A y la línea azul o la línea V. Es decir, una comunicación directa arteriovenosa. Esto constituye una fístula arteriovenosa, sobre todo cuando vemos la etiología adquirida imperante en el antecedente de este paciente con hematuria. Un ejemplo clásico obtenido en nuestro servicio era un paciente que tenía una lesión renal de forma nodular, expansiva, en el polo inferior del riñón izquierdo, de crecimiento exofítico, con un patrón de captación heterogéneo, vascularizado, sin infiltración de la grasa perirrenal y sin adenopatías. Este paciente no se le realizó biopsia, fue directamente al quirófano y posteriormente en el postoperatorio inmediato comenzó con una hematuria macroscópica. Lo que condujo fue la indicación de una angiografía por sustracción digital. Se le hace una ortografía abdominal, igualmente con un catéter Pictet colocado en el segmento 3 de la aorta, donde se puede demostrar la arteria renal izquierda y una arteria polar inferior. Fíjense ustedes los múltiples clips que se realizó durante la tumerectomía izquierda en este paciente. Aquí se sospechó la posibilidad de una lesión vascular porque se comenzaron a ver pequeñas imágenes saculares. Se hace una magnificación de la imagen y posteriormente una canalización o una intubación selectiva de esta polar inferior. No cabe duda que en la intubación selectiva de la polar inferior se ve que hay un vaso de aferencia que empieza a dibujar pequeñas imágenes saculares con un retorno venoso precoz. Vaso de aferencia, imágenes saculares, retorno venoso precoz. Ante el antecedente de un proceder quirúrgico que constituye una de las etiologías de las fístulas arteriovenosas en el paciente con una hematuria franca macroscópica, se sospechó que tenía una fístula arteriovenosa, comprobándose en los estudios por sustracción digital, es decir, los estudios angiográficos. Bueno, volvemos a recalcar y hacer una simbiosis entre esta imagen superselectiva por angiografía por sustracción digital con estas dos líneas. Podemos demostrar que una fístula arteriovenosa es una comunicación directa entre arteria y vena. Fíjense ustedes, si hacemos esta y extrapolamos la imagen, tenemos una porción arterial, las dilataciones saculares donde existe realmente la comunicación y una porción venosa. Debemos siempre tener presente, bueno, hicimos la embolización superselectiva de la rama inferior, pero una vez que hicimos la embolización y volvemos a aplicar contraste, podemos demostrar que todavía persiste la fístula. Y hay un precepto básico que tenemos que tener los radiólogos intervencionistas, es que hay que tener cuidado con la puerta o la ventana del dorso o del fondo. ¿Por qué? Porque cuando excluimos la arteria principal pueden recanalizarse o existir nuevas vías de circulación que pueden garantizar la permeabilidad y la persistencia de la malformación o un tumor. Y pienso que fue lo que sucedió. Aquí tratamos de excluir con coils esta arteria que creíamos que era el vaso de aferencia principal. Sin embargo, existía otra arteria en la porción superior que también tributaba y daba irrigación a la fístula arteriovenosa. Podemos ver que después hicimos una intubación súper selectiva en esta arteria, persistiendo las imágenes saculares y el retorno venoso precoz.
donde se aplicamos también coils y logramos la exclusión total de la fístula arteriovenosa. En la arteria polar inferior, como a pesar de no ser un vaso vital, a pesar de no ser un vaso no reemplazable, pero debemos tener en cuenta que existía una gran parte del nefrograma que derivaba o dependía de esa arteria polar inferior. Por tanto, tratamos de excluir estas dos ramas que surgían de la arteria polar y que eran las tributarias de la fístula arteriovenosa. Si hacemos un estudio posterior en la arteria renal principal, vemos como hay porción del nefrograma conservado en este paciente. Debemos recordar que la embolización transcatéter selectiva en la malformación arteriovenosa o en la fístula arteriovenosa es un proceder seguro, eficaz, con un éxito mayor del 100% y que puede lograr una resolución o mejora de los síntomas aproximadamente en más del 90%. Los riesgos que pueden ocurrir es el infarto renal o la migración de coils hacia la circulación venosa, sobre todo en fístulas o malformaciones arteriovenosas de alto flujo y cuando estos coils son de pequeño tamaño. Por último, vamos a evaluar los traumas. Debemos tener en presente que el hospital nuestro, Hermanos Almejeira, no es un hospital que maneja urgencias. Realmente es un hospital de nivel terciario donde el trauma renal más frecuente es relacionado a las biopsias renales, a la nefrostomía percutánea o la nefrolitotomía percutánea. No obstante, el trauma renal corresponde menos del 3% de todos los casos y hay múltiples mecanismos que pueden producirlo. Un mecanismo directo, desaceleración, traumas penetrantes, como lo había mencionado, la nefrostomía percutánea en menos del 1.4%, endovasculares, y muchas veces vemos trauma renal asociado a lesiones de otros órganos vecinos, como el hígado, el bazo, donde puede alcanzar aproximadamente el 70%. La imagen, no cabe duda que juega un rol importante en el trauma renal, sobre todo la angio-TC en el diagnóstico y clasificación, y la angiografía por sustracción digital en el tratamiento endovascular del mismo. Cuando la lesión vascular asienta en arterias segmentarias o lobares, el tratamiento de estos fístulas o pseudoaneurismas corresponden con embolización. Sin embargo, cuando el trauma renal asienta en la arteria renal principal, la colocación de stent o stent graft es el tratamiento de elección. Siempre debemos tratar de precisar qué vaso es el que está comprometido. ¿Es un vaso lobar? ¿Es un vaso segmentario o es la arteria renal principal? Dependiendo de la localización de la lesión vascular, así será el tratamiento empleado. ¿Cómo tratar el trauma? Es una pregunta importante, pero creo que antes de responder esta pregunta tenemos que preguntarnos cómo está hemodinámicamente el paciente. Si el paciente está inestable, tenemos que actuar de forma rápida, de forma agresiva, y para ello es importante realizar un proceder siempre proximal, porque es más importante salvar la vida del paciente y no salvar el riñón. Es decir, tenemos una premisa cuando el paciente se encuentra inestable: salva la vida, no el riñón. Y para eso debemos actuar de forma rápida y proximal a la lesión vascular. Sin embargo, si el paciente está hemodinámicamente estable, bueno, se hace una embolización selectiva, y esa embolización selectiva indica que la lesión está en las arterias segmentarias, las arterias lobares, y se puede hacer con coils, sin lugar a duda. Por consiguiente, si está en la arteria renal que ha producido o produjo una lesión de disección vascular por un daño intemal o pseudoaneurisma, podemos colocar un stent o un stent graft. Por ejemplo, tenemos este paciente que fue tratado, donde este paciente recibe una patada o un trauma por un caballo, una patada de caballo, donde hace un gran hematoma retroperitoneal derecho, producto a una laceración de prácticamente el tercio inferior del riñón de ese lado, donde hay signos de fuga activa. Y si extrapolamos esta imagen a esta clasificación, debe ser un tipo 3 o un tipo 4, donde existe laceraciones múltiples en la mitad inferior o tercio inferior del riñón derecho, con gran hematoma retroperitoneal y signos de fuga. Realizamos una angiografía donde se demuestra la extravasación del contraste y se aplica coils en estas arterias lobares casi segmentarias en el polo inferior del riñón derecho. La evaluación posterior y bueno, cómo ha ido reabsorbiéndose el hematoma retroperitoneal espontáneo. Cuando la lesión vascular asienta en la arteria renal principal, como en este caso, que existe una estenosis de la arteria renal derecha, una marcada reducción del calibre, podemos decir que hay signos de hipoperfusión, como podemos ver, y esto es sinónimo de una disección por daño intimal de la arteria renal derecha. Se hace una intubación selectiva, se pasa guía
y posteriormente se coloca un stent donde se garantiza la permeabilidad del vaso por ser un vaso vital, un vaso no reemplazable en un paciente joven, que es importante la conservación del riñón y que en este caso el paciente estaba hemodinámicamente estable. Fíjense ustedes, en el estudio post-control 5 meses después se garantiza la permeabilidad del stent y cómo puede ver pequeñas áreas de infarto hacia el borde lateral y porción media del riñón derecho. Las complicaciones que pueden ocurrir en cualquier embolización renal puede ser embolización nodiana, es decir, es embolizar estructuras que no deben ser embolizadas, pero por algún proceder de mala praxis o por la migración de estas micropartículas conducen a embolización de parénquima renal sano, y eso puede llevar a una insuficiencia renal, puede conducir a un infarto renal. La otra es la migración de los coiles, como habíamos hablado, en fístulas arteriovenosas o malformaciones arteriovenosas de alto flujo, sobre todo cuando utilizamos microcoil, que debido a la velocidad puede provocar la migración de los coil hacia la circulación venosa. En el empeoramiento de la hipertensión arterial puede ocurrir una complicación, sobre todo cuando se embolizan zonas nodianas, la trombosis intraestent y la infección. Y debemos mencionar el síndrome de posembolización que se había hablado con anterioridad. Por último, vamos a mencionar dos entidades: el síndrome de cascanueces y dos particularidades relacionadas al riñón trasplantado. Podemos hablar que el síndrome de cascanueces no es más que la compresión de la vena renal izquierda por una disminución marcada del ángulo aorto-mesentérico. Esta disminución del ángulo aorto-mesentérico puede condicionar una compresión de la vena renal izquierda. Y esta compresión de la vena renal izquierda puede producir unas manifestaciones clínicas, desde hematuria, dolor lumbar, dolor en flanco y varices. Varices que pueden ser varices peripiélicas, periureterales, pélvicas o varicoceles. Por tanto, hay que tener mucho cuidado porque podemos precisar pacientes que tienen una marcada disminución del ángulo aortomesentérico y podemos encontrar dos síndromes: el síndrome de cascanueces o nutcracker tipo 1 y el síndrome de pinzamiento aortomesentérico o enfermedad de Wilkie cuando se produce la marcada compresión de la tercera porción del duodeno. La radiología intervencionista puede accionar en el tratamiento de estas manifestaciones secundarias a un síndrome de nutcracker o cascanueces tipo 1. Podemos ver que existe una disminución del ángulo aortomesentérico, hay una compresión de la vena renal izquierda y fíjense ustedes que a este nivel donde estamos realizando este corte o esta reconstrucción sagital, la vena renal izquierda se encuentra ligeramente dilatada. Pero posteriormente, cuando realizamos el corte a nivel del ángulo aortomesentérico, hay una marcada disminución del calibre del vaso relacionada por compresión extrínseca por la disminución del ángulo aortomesentérico. La venografía renal tiene fundamentalmente tres indicaciones. Bueno, en primer lugar es precisar y demostrar la estenosis por compresión extrínseca de la vena renal izquierda. Demostrar la existencia de vasos colaterales, que en este caso no existe. Y evaluar el gradiente de presión existente entre la vena renal izquierda y la vena cava inferior. Cuando ese gradiente de presión es mayor a los 3 milímetros, es la prueba de diagnóstico más fiel para plantear un síndrome de cascanueces o nutcracker tipo 1. Posteriormente, este paciente que le habíamos realizado una venografía renal izquierda, vemos que le colocamos un balón dentro de la vena renal izquierda, inflamos el balón, se logra fundamentalmente el objetivo, que fue disminuir esa estenosis por compresión extrínseca de la vena renal izquierda. Debemos tener este mensaje presente relacionado al síndrome de nutcracker. Es importante correlacionar los datos clínicos más los hallazgos imagenológicos, porque la configuración anatómica asociada al síndrome de cascanueces es más frecuente que el síndrome en sí. ¿Qué quiero decir? Que independientemente de que exista una disminución del ángulo aortomesentérico, de que exista una estenosis por compresión extrínseca de la vena renal izquierda, no necesariamente este paciente tiene un síndrome de cascanueces, porque los datos clínicos juegan un rol importante en la definición del síndrome de cascanueces o nutcracker tipo 1. Por último, vamos a ver estas dos entidades. Este es otro caso ofrecido por el doctor Boris, donde fue un riñón trasplantado, donde este paciente muestra una estenosis de la arteria renal en su segmento medio,
una estenosis concéntrica en el segmento medio de la arteria renal, donde realizamos un proceder intervencionista, se pasó guía, se colocó stent y posteriormente vemos la recanalización del vaso, conservando una morfología adecuada y reduciendo considerablemente la estenosis, es decir, desaparición de la estenosis que existía en el segmento medio de la arteria renal. Este fue otro caso donde realicé en un paciente que le habían hecho un trasplante renal, pero presenta una estenosis, a diferencia del anterior, que era una estenosis en el segmento medio de la arteria renal. La estenosis en este paciente era una estenosis ostial, en la misma anastomosis terminolateral. Esta anastomosis terminolateral produjo una estenosis de la arteria renal de riñón trasplantado. Bueno, pasamos guías, pasamos el balón, colocamos un stent, pero desgraciadamente no todo es como debería ser o como pensamos ser. Era mucho más adecuado que este jinete estuviera montado encima del caballo y no el caballo encima del jinete. Y esto fue lo que nos sucedió. Realmente hubiésemos querido una mejor colocación del stent, pero ustedes pueden evaluar cómo hay un fragmento del stent dentro de la arteria ilíaca externa, como podemos ver. Esta migración parcial del stent o mala colocación del stent puede provocar la presencia de trombosis dentro de este segmento de la arteria ilíaca y por consiguiente trastorno en la hemodinámica del flujo y por consiguiente quizás una estenosis por daño intimal. Realmente lo más adecuado hubiese sido que el stent estuviera mucho más incluido dentro de la arteria renal, pero bueno, no todo sale como uno hubiese querido que saliera. Para concluir, voy a hacer referencia a esta frase de Carlos Dorer o el Crazy Loco Charles, realmente, el cual realiza la primera angioplastia el 14 de enero de 1964, donde él hace y refiere esta frase: el catéter angiográfico puede ser una herramienta quirúrgica muy poderosa si se usa con creatividad. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.